Estado de sitio, psicosis social y narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil. Eso es hoy el estado de Chiapas, un campo de batalla de pesadilla para sus habitantes, que viven bajo la tensión y la violencia generadas por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. En medio de los secuestros, los asesinatos y los reclutamientos forzados, los locales intentan sobrevivir a una guerra que no para de agigantarse debido a la ambición narco de controlar el territorio. En el video de hoy vamos a contarles la situación del conflicto y algunas de las contiendas más espectaculares entre el CDS y el CJNG. Prepárense para una aventura de alto riesgo. Bienvenidos una vez más a Militarmente. ¡Tírale, Marquitos! Desde hace años, el estado de Chiapas, al sur de México, enfrenta una extrema crisis de seguridad y violencia. Esta zona, que bordea la frontera con Guatemala, está actualmente disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, dos de las agrupaciones mexicanas narco más violentas y poderosas del presente. Este municipio es codiciado no solo por ser clave en la ruta del narcotráfico, sino también por las facilidades y ventajas que ofrece para el tráfico de personas migrantes. Camino hacia el norte, muchos de ellos se convierten en empleados forzados de estas agrupaciones criminales. Otros contratan los servicios de coyotes para cruzar la frontera de manera ilegal, lo cual los convierte en un negocio extremadamente lucrativo para los delincuentes mexicanos. En resumidas cuentas, este municipio es una mina de oro para todo aquel que quiera ejercer una actividad delictiva. Te presentamos brevemente a los dos siniestros contrincantes del video de hoy, los cuales tienen una aguerrida lucha por este territorio. Por un lado se encuentra el cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho Oseguera Cervantes. Según datos oficiales de las Fuerzas de Seguridad de México, estamos hablando de la organización criminal más violenta y desalmada que ha pisado el país. Expanden su reinado de terror gracias a la difusión de muchas de sus atrocidades por videos virales en internet, además de no hacer diferencia con sus víctimas, ni siquiera si son mujeres, ancianos o niños. Todos son sometidos a la máxima violencia por el control narco. Por otra parte se encuentra el cártel de Sinaloa, un peso pesado de los grupos narcomexicanos. Quien lo convirtió en un verdadero imperio fue el líder criminal, el Chapo Guzmán, quien una vez apresado delegó el control de la organización en sus hijos, los Chapitos, y en Ismael el Mayo Zambada. Este cártel ha sido uno de los históricos traficantes de droga desde Colombia a Estados Unidos, y es tan cruento y siniestro como el CJNG, e incluso ha llegado a copiar los métodos de intimidación de la agrupación del Mencho. En 2016, 3 años después de su creación, el CJNG del Mencho le declaró la guerra al cártel de Sinaloa, y desde entonces ambas organizaciones son las responsables de la mayoría de los enfrentamientos y homicidios relacionados con grupos delictivos a lo largo de todo México. Para el año 2021, las cifras oficiales contabilizaron que sus enfrentamientos ocasionaron la muerte de 4.890 personas. Al día de la fecha se desconoce la cifra de fallecidos, pero expertos en criminalidad proyectan que se podría haber duplicado e incluso triplicado la cifra debido al aumento de las hostilidades entre ambas facciones. Sin embargo, el territorio en el que este enfrentamiento se da de forma más feroz es en el estado de Chiapas, donde el mayor control lo ejerce el CDS y es el responsable de los mayores crímenes de la zona. El enfrentamiento entre el CJNG y el CDS se intensificó en los últimos tiempos, debido no solo a una ambición desmedida de poder, sino que dado el tamaño de ambas organizaciones parece imposible que puedan coexistir sin eliminar la una a la otra. El crecimiento exponencial de ambos bandos ha permitido que los dos grupos delictivos se fortalezcan y aceleren su expansión.
Básicamente comparten un modelo criminal de exportación cuyas características son la brutal violencia y la completa desmesura. Veamos el odio que destilan los sicarios del Mencho en una recorrida a bordo de sus imponentes vehículos. Venimos por todos ustedes, perros. Pero pulseras, Beltrán y Sierra. Puro cartas Jalisco, hijo del cocho. Nos vamos a sacar del estado, hijos de su padre. Pura gente del señor Mencho. Y arriba el Mencho, así como lo hicimos correr en Comalapa. Así puro como Mencho. como gallina, compa. Mencho, vamos con todo, hijo de tu padre. Dejando decenas de miles de muertos, desaparecidos y cientos de miles de personas desplazadas, son la pesadilla del territorio a lo largo de la frontera de Chiapas. Otro elemento clave para la evolución criminal de estos cárteles ha sido su capacidad de generar corrupción en el gobierno y lograr conseguir mediante amenazas la protección de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad. Este último punto es clave, ya que ambos grupos criminales se disputan el control de las principales locaciones de producción de cocaína y los lugares estratégicos para traficarla a los mercados más importantes del mundo en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Entre ellos, uno de los sitios más codiciados es Chiapas. De acuerdo con las investigaciones de la DEA y otros organismos internacionales, las operaciones de narcotráfico realizadas en esta área funcionan gracias a la aceitada maquinaria de corrupción que involucra a autoridades de todos los niveles en Chiapas, tanto a nivel policial como gubernamental. Los enfrentamientos directos contra sus rivales no son la única estrategia utilizada por el CJNG para anunciar y advertir sobre su llegada a ciertas regiones del país. Los comandados por el Mencho utilizan las redes sociales para enviar mensajes a grupos rivales y sembrar terror entre la población. Veamos un breve ejemplo en el que amedrentan a miembros del CDS. Para que estén sabedores, ya estamos acá. Cártel Jalisco Nueva Generación. Venimos a limpiar de toda lacra de los Sinaloas y a quienes los apoyan. Ya empezó la limpia. Ténganos paciencia 2 días para dejar limpio de toda lacra y simpatizantes, y estamos con ustedes. ¡Arriba el Cártel Jalisco Nueva Generación! Generalmente se trata de mostrar poder de fuego, exhibiendo reclutas fuertemente armados y uniformados con parches del cártel de las 4 letras y haciendo comunicados oficiales. Los videos de balaceras y ejecuciones por decapitación a miembros de cárteles oponentes también se han vuelto consumo cotidiano para los mexicanos. Viendo la efectividad de esta forma de publicidad, el cártel de Sinaloa y sus chapitos copiaron sus metodologías, haciendo que las redes se inunden de violencia y salvajismo. Empezaron a promocionar la organización y a amenazar rivales, marcando así sus dominios y zonas de poderío. Como si se tratara de una guerra de likes, ambas organizaciones ahora juegan a ver quién es más sanguinario y se atreve a demostrar más crueldad en sus mensajes videograbados, haciendo que la población caiga en un pánico irremediable. Uno de estos materiales difundidos fue uno sucedido a raíz del enfrentamiento que mantienen el CJNG y el cártel de Sinaloa en Chiapas. En redes se vieron imágenes de un convoy armado entrando al estado y rompiendo un bloqueo que llevaba días perjudicando a los locales. La caravana estaba encabezada por hombres pertenecientes a la organización de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos. En el video se ve que entre vítores y aplausos, pobladores de la frontera con Guatemala celebraban la llegada del grupo criminal, ya que supuestamente le haría frente y derrotaría al cártel de las 4 letras. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan un trasfondo más siniestro. Los numerosos bloqueos de carreteras de la gente liderada por el Mencho Oseguera Cervantes llevados adelante en Chiapas dejan a numerosas comunidades del estado completamente incomunicadas por vía terrestre. Estas maniobras funcionan como estrategia para amedrentar a la población y diseminar el terror, ya que el CJNG quiere demostrar que es quien manda en el territorio. El material que vimos del cártel de Sinaloa entrando a Chiapas es de la frontera Comalapa y puede hacer parecer que los lugareños toman partido por algunos de los bandos criminales, pero nada está más lejos de la realidad.
La verdad es que muchos pobladores fueron forzados a participar mediante amenazas y castigos físicos por los criminales de Sinaloa para generar ese escenario y grabarlo. De esta manera continúa la guerra entre los cárteles vía redes para enviárselo a la gente del Mencho y que crea que está perdiendo dominio en la zona. El municipio de frontera Comalapa, con una población de 90.000 habitantes y unas 300 comunidades, es controlado por el CJNG, manteniendo el control de la cabecera municipal habitada por unas 25.000 personas. En este sitio es donde ha establecido retenes en los principales accesos al lugar, así como también la comunidad Sabinalito, donde se encuentra un paso fronterizo clandestino, un lugar clave para los negocios turbios de la gente del Mencho. Por su parte, el cártel de Sinaloa tiene dominio sobre más de 298 comunidades que lindan con Guatemala y que se ubican cerca de la presa La Angostura. Intentando ocupar más áreas con diversas ofensivas, el grupo armado busca conquistar territorio controlado por sus rivales de Jalisco. Intentando demostrar su poder, miembros del CDS circulan en camionetas armados, haciendo notar su localía como en el siguiente video. Simón, sí quiero atacar y le dejamos la llave. Para que vean, nomás, ya está. ¡Pura gente! ¡El Chapo! Recordemos que quien más control tenga en el estado sobre la frontera estará mejor posicionado estratégicamente para hacer negocios con los cárteles de Guatemala. En esta guerra narco se calcula que 280.000 personas que habitan los municipios fronterizos son rehenes de los enfrentamientos que estos cárteles mantienen en la zona. Estamos hablando de una cantidad de personas que pueden considerarse una metrópolis, por lo que podemos decir que los narcos tienen cautivos a una ciudad entera. Además de los casos de violencia extrema, la guerra criminal en Chiapas afecta a la rutina de la población. La inseguridad en las carreteras genera desabastecimiento de productos de necesidad básica, así como también el comercio y la situación laboral de los poblados. Sin embargo, hay algo que es una verdadera pesadilla para los locales. Estamos hablando de las miles de denuncias de reclutamiento forzado que suceden en cada uno de los pueblos en Chiapas. Miembros armados del CJNG y del CDS van casa por casa, buscando hombres para enrolarlos a sus filas narco. A veces ofreciendo beneficios económicos para ellos y sus familias, otras sacándolos a la rastra y amenazándolos de muerte. En otras ocasiones los reclutamientos son menos condicionantes, pero igual de terribles. Por ejemplo, cuando los delincuentes obligan a los vecinos a formar parte de los bloqueos. Los vecinos sienten su libertad cercenada y se ven obligados a ver por la ventana cómo los narcos riegan balas sobre sus hogares. Lo único que pueden hacer es filmar e intentar denunciar en vano el calvario que viven. Hay un secreto más que se esconde detrás del interés desmedido y salvaje que pesa sobre Chiapas. Aunque el mercado de drogas sintéticas es prácticamente el principal negocio de los narcotraficantes en el mundo, la cocaína sigue siendo uno de los negocios más redituables. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023, sus consumidores llegaron en 2021 a la cifra récord de 22 millones en todo el planeta, y el cultivo de hoja de coca creció un 35%, superando las 2.300 toneladas. Estas cifras dejan en claro que quien maneje la producción de cocaína estaría en poder de una cuota importantísima del mercado. Los pueblos originarios han denunciado una situación de constante guerra civil, en la que grupos delictivos han asesinado, desaparecido y desplazado a muchos habitantes, en particular a los miembros de las comunidades indígenas que viven en las zonas rurales. La sospecha de las autoridades es que estos desplazamientos no son al azar o pura maldad, sino que los cárteles están despejando el terreno con otros fines. De acuerdo con la nueva información de inteligencia del gobierno, todo indica que la disputa del CJNG y el CDS no es solo por controlar el cruce fronterizo redituable para el tráfico de personas y cocaína proveniente de Sudamérica.
La pelea también está relacionada con el control de plantíos de hoja de coca que han podido desarrollarse eficientemente en invernaderos secretos ubicados en Chiapas, con la calidad suficiente para producir cocaína de calidad premium. De confirmarse la existencia de estas plantaciones y que sus características sean aptas para producir clorhidrato de cocaína, significaría un cambio verdaderamente radical de la escena criminal narco en México. Esto se debe a que cambiaría totalmente la dinámica de todos los grupos criminales, su poder, su capacidad de violencia y su impacto en el mundo, dado que no tendrían que importar los insumos para producir la droga, sino que los plantarían localmente. Eso es lo que está en juego en Chiapas y genera los conflictos armados que los vecinos sufren día a día, haciendo que escapen de sus poblados, como se ve en la siguiente noticia. El temor ha ocasionado el éxodo de familias del ejido Nueva Independencia. Con lo poco que pudieron cargar, aprovecharon los escasos momentos de calma para salir del municipio, donde según algunos pobladores, hubo más de 60 muertos. Durante los últimos meses se han visto videos y fotografías en las redes que dan cuenta de la violencia indescriptible que se vive en Chiapas. Los lugareños aseguran que ha habido enfrentamientos masivos en el área, pero cada grupo recoge a sus muertos y no los reportan. De esta manera no son contabilizados en las estadísticas de homicidios estatales y eso hace que el Estado desestime la problemática. Existe la sospecha de que las autoridades aprovechan esta situación para que la violencia de los grupos criminales no afecte la imagen del gobierno federal ni local. Sin embargo, la situación en Chiapas es realmente un infierno. Los lugareños que corren mejor suerte son desplazados para siempre de sus hogares para que los narcos planten cocaína, y los que no son tan afortunados mueren acribillados accidentalmente en enfrentamientos armados. Si la situación no se revierte, estamos en las puertas de una posible guerra civil que no sabemos dónde ni cuándo podría terminar. Sobre. Las violentas imágenes que acabamos de ver no corresponden a una película de acción, sino de enfrentamientos narco. En los lugares en los que el CJNG es considerado la más mortal de las amenazas, hoy en día es posible que algunos grupos locales tengan incentivos para resistir su presencia. Esto se debe a la reciente inestabilidad del cártel y los rumores inciertos sobre el debilitamiento de su líder, el temible Mencho Oseguera Cervantes. Sin embargo, las violentas y sanguinarias respuestas de la organización de Jalisco dejan en claro que no están dispuestos a ceder territorio. En el video de hoy vamos a concentrarnos en dos de los rivales más temerarios e igual de criminales del CJNG, Pájaro Sierra y Cárteles Unidos, y sus más impresionantes enfrentamientos. Prepárense para una entrega cargada de adrenalina y acción. Bienvenidos una vez más a Militarmente. El cártel Jalisco Nueva Generación ha intensificado los ataques contra los enemigos que le disputan el negocio, en particular contra su ex brazo armado, el grupo criminal conocido como Pájaro Sierra. El avance de esta facción sobre los territorios en Jalisco es la razón por la que los hombres de Oseguera Cervantes están queriendo amedrentarlos, principalmente en Tizapán el Alto. El sistema que tiene el grupo del Mencho es tan sencillo como brutal. Caza a los integrantes del cártel rival para después matarlos y enviarles un video de souvenir. Entre las imágenes que circularon en las redes existió un video donde 3 presuntos integrantes de Pájaro Sierra eran interrogados violentamente tras ser atrapados por la gente de Oseguera Cervantes. Esta viralización de material sangriento es una estrategia clásica del CJNG para amedrentar al enemigo y mostrar que el más violento es el que manda. Puro 4 letras. Esto le va a pasar
Lo mismo a todos los perros pájaros sierra. Chaparro, Vaya, Viejón, vamos por ustedes, con su perra madre. El grupo de Pájaros Sierra se formó como una célula del CJNG, pero rompieron relaciones después de que sicarios de esta agrupación cometieran un ataque a traición, en un atentado en el que buscaban asesinar a un miembro específico de la gente del Mencho. Se trató de uno de los hitos más sangrientos en la zona, recordado como la masacre de San José de Gracia en Michoacán. El 27 de febrero de 2022, un grupo armado irrumpió en un velorio para perpetrar un atentado violento en contra de los asistentes. Los sicarios llegaron al domicilio donde se llevaba a cabo la ceremonia fúnebre, formaron a aproximadamente 17 personas contra la pared y los acribillaron a balazos. El gobierno mexicano afirmó que los Pájaros Sierra fueron responsables de la masacre y el CJNG lanzó amenazas por video en las que prometía vengarse del grupo, tal como vemos a continuación. Por medio de este comunicado, quiero hacerles saber a la población de Mazamitla y sus alrededores que nosotros, Fuerzas Especiales Mencho, no venimos a meter miedo ni a causar daños a la población. Y reiterar que nuestra guerra es contigo, chaparro corriente y traicionero, por los hechos ocurridos el día 27 de febrero del 2022 en San José de Gracias, porque eso que hiciste no tiene perdón, no tiene perdón. Abel N., alias El Viejón, miembro de los Pájaros, fue objetivo de las autoridades tanto federales como estatales por ser el presunto autor material de dicha matanza, cuyo fin era abatir a un miembro particular del cártel del Mencho. El 5 de mayo, fuerzas arrestaron a 8 miembros de los Pájaros Sierra por los asesinatos en el funeral, intentando así llegar a una paz en la región. Estaba claro que no era el final, sino más bien el inicio de una guerra narco. Otro caso sucedió el 1 de mayo cuando una balacera interrumpió una tranquila tarde dominical en Mazamitla, Jalisco, y terminó con la vida de 3 sicarios, dejando en evidencia que la organización criminal insurgente que desafiaba al CJNG no iba a deponer las armas, tal como se ve en el siguiente video. ¿Te atraviesan en la blindada? ¿A qué atraviesan? A pesar de que esta nueva y violenta facción criminal parece estar ganando terreno, el mensaje del CJNG sigue siendo contundente. El asesinato de Palillo, uno de los referentes de Pájaros Sierra, demuestra que el cártel todavía opera de manera jerárquica y exige una lealtad total de parte de sus subordinados. Aquellos que intenten romper con estas estructuras se enfrentan a consecuencias extremadamente salvajes y sanguinarias. A diferencia del cártel de Sinaloa, donde el proceso de toma de decisiones es horizontal, el CJNG tiene una estructura jerárquica. El Mencho dirige a la organización de manera autocrática y sus órdenes deben ser obedecidas. Si alguna persona lo contradice, se expone a una sentencia de muerte automática. A pesar del riesgo de muerte, los Pájaros Sierra han tenido numerosos enfrentamientos con el CJNG. En la madrugada del jueves 22 de septiembre de 2022, en la zona centro del municipio de Jiquilpan, estos grupos narco protagonizaron una balacera y sembraron terror en la población, que vive azotada de violencia. En la grabación del hecho que circula en redes sociales, se escucha a una vecina y su hijo asustados mientras presencian la brutalidad del hecho. Mamá, vamos para allá. Tras la balacera, elementos de la Guardia Nacional llegaron a la zona y desplegaron un operativo de seguridad apoyados por la Policía Municipal, quienes después de realizar una inspección informaron que no hubo víctimas, solo daños inmuebles. En la intervención se realizó la detención de 3 hombres de 21, 22 y 27 años, a quienes se les incautaron armas de grueso calibre.
Los violentos enfrentamientos entre estas agrupaciones criminales tienen un objetivo muy claro: disputar el negocio narco. En ese contexto, Oseguera Cervantes, más que nadie, sabe que tiene que impartir la violencia para no perder ni el terreno ni el respeto que ha generado en sus zonas de influencia, ya que eso podría debilitarlo profundamente. Es por ese motivo que está dispuesto a llevar la violencia hasta las últimas consecuencias en los casos de aquellos que se subleven. En otro capítulo de la guerra entre estos dos cárteles, el 3 de agosto de 2022, también en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, un grupo de sicarios bajo las órdenes del Mencho acribillaron a Luis Manuel, apodado El Litos, quien era identificado como líder de Pájaro Sierra en esa región. El asesinato del referente criminal, a quien le dispararon en más de 28 ocasiones, se registró el miércoles 3 de agosto en la colonia Guadalupe de Jiquilpan. El Litos, de 41 años de edad, terminó muerto al interior de un vehículo rojo sobre la calle Melchor Ocampo Sur, reportaron medios locales. No se registró el atentado en video, pero por los medios han circulado las fotos forenses del caso. Por más que el CJNG siga manteniendo su poder a fuerza de muerte, la existencia de grupos como los Pájaros Sierra pone en manifiesto el tipo de resistencias a las que se enfrenta el grupo del Mencho en varias regiones. A diferencia del cártel de Sinaloa, que tiene mayor dominio y legitimidad en las áreas que maneja, el CJNG no tiene este tipo de lazos con la población, por lo que necesita forjar alianzas con actores locales y grupos criminales de menor tamaño en las zonas que intenta controlar. Debido a la violencia y competencia, estas agrupaciones terminan por traicionar a la gente del Mencho e intentan cooptar esa parte del negocio. En la misma línea de Pájaro Sierra se encuentra la gente de Cárteles Unidos. Cárteles Unidos es una organización criminal surgida de una alianza entre el cártel de Tepalcatepec, los Viagras y otros grupos más pequeños para repeler los avances del CJNG en el estado de Michoacán, en México. Los CU se conocen por su participación en economías ilícitas en la región de Tierra Caliente y por sus esfuerzos para mantener al grupo del Mencho fuera del estado en una disputa territorial brutal sin fin a la vista. Otra de las alas de los CU es el Cártel del Abuelo, una banda local del municipio de Tepalcatepec que se inició como grupo de autodefensa, pero se corrompió y pasó a ser parte del negocio del narcotráfico. Por otro lado, los Viagras comenzaron como una disidencia de los Caballeros Templarios y la familia michoacana, y también operaron como grupo de autodefensa antes de convertirse en delincuentes completamente. Ahora se conocen como una empresa criminal que se dedica al sicariato, la extorsión a productores locales y al tráfico de marihuana y drogas sintéticas. Diversos videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos entre narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo criminal Cárteles Unidos. Uno de los videos fue grabado por un dron y registró los hechos violentos sucedidos a principios de 2021 en la llamada Tierra Caliente. Vamos a compartir con ustedes un fragmento de la filmación en el que uno de los monstruos blindados del CJNG ingresa a Aguililla, Michoacán, en busca del jefe del llamado Cártel de Tepalcatepec, una de las facciones de Cárteles Unidos. El blanco en cuestión era Juan Farías Álvarez, alias El Abuelo, quien fue atacado el 20 de febrero de 2021. Veamos el ingreso de este vehículo a territorio enemigo. En el sur y el este de Michoacán, la expansión del CJNG ha sido detenida y el grupo ahora está involucrado en varios conflictos. En esta zona los enfrentamientos han sido tan violentos que el uso de armas de uso militar como narcotanques, explosivos y lanzacohetes se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los sufrientes pobladores locales. A partir del 2021, las guerras territoriales de los cárteles de la droga en Michoacán llegaron a un punto insostenible. Se cayó en una espiral de violencia en el cual el CJNG y sus oponentes recurrieron a todo tipo de armamento y estrategias de guerra para acabar con el enemigo. Rifles de francotiradores, trincheras, vehículos con blindaje casero e improvisadas bombas caseras son solo algunos de los recursos utilizados por los narcos. Además de drones de uso civil para lanzar artefactos explosivos, como se ve en el siguiente archivo.
La guerra tuvo y tiene muchos capítulos. La población está desesperada y busca una respuesta del Estado mexicano que no parece encontrar la solución. Los grupos de autodefensa tampoco pudieron reparar el mal que generan los enfrentamientos narco, ya que muchas de esas agrupaciones terminan siendo cooptados por distintos cárteles. Ya no son solamente contiendas entre delincuentes, estamos hablando de balaceras con equipo profesional y armamento militar. Se piensa que ya se han sobrepasado todos los límites, pero no, los combates siguen en aumento. El lunes 27 de febrero de 2023, en el estado de Michoacán, un enfrentamiento armado entre sicarios del Mencho y miembros de Cárteles Unidos fue captado en un video. Las imágenes hablan por sí solas. El lugar en donde sucedió la batalla era un entorno boscoso. También había algunas lonas y contenedores en las inmediaciones del lugar, como si se tratara de un improvisado campamento narco. Durante el breve video se pudo ver a 5 sicarios pertenecientes a Cárteles Unidos intercambiando disparos con supuestos secuaces del Mencho. Tan solo unos días antes del hecho que acabamos de narrar, el 22 de febrero de ese mismo año, también se registró una feroz batalla entre integrantes del CJNG y los Viagras en Tejerías, en el municipio de Uruapan, Michoacán. En esta ocasión también fueron compartidos videos en redes sociales que dieron cuenta del enfrentamiento armado brutal y sanguinario. Ante estos hechos, autoridades locales y federales desplegaron un operativo en la zona, y la Secretaría de Seguridad de Michoacán informó la detención de miembros narco, así como el aseguramiento de 4 fusiles, 93 cartuchos, equipo táctico, cargadores y 7 vehículos vinculados con actividades ilícitas, 3 de los cuales contaban con blindaje. Compartimos unas fotografías del evento. Este es el poder de fuego con el que cuentan estas agrupaciones criminales y con las que tienen bajo terror y desesperación a los habitantes del estado, que ya no saben cómo relacionarse y convivir con un entorno tan violento. Los enfrentamientos armados entre el CJNG y cárteles insurgentes obligaron a unas 700 personas a huir de zonas rurales en el estado occidental de Michoacán. Según indicaron fuentes gubernamentales, todavía existen algunos poblados vecinos a los que la violencia no llegó aún, o al menos no alcanzó su pico máximo. Lamentablemente, muchos se ven obligados a dejar sus hogares y cultivos para intentar reiniciar su vida en pueblos situados a 25 o 35 kilómetros de distancia de su lugar de origen. La situación es insoportable. El CJNG probablemente es el cártel con el crecimiento más acelerado en la historia de México, pero no ha podido consolidar todo ese territorio que ganó, hecho que está resultando en insurrecciones de cárteles más pequeños, como Cárteles Unidos y Pájaro Sierra. Sin nada para perder y con la violencia como bandera, estas facciones criminales están dispuestas a dar una guerra narco para copar el territorio que en otros tiempos supo ser el imperio indiscutido del violento y salvaje Mencho Oseguera Cervantes. Una ciudad de la frontera norte de México, donde todos los días se asesinan personas y sus cadáveres se arrojan a las calles encobijados, decapitados o mutilados. Estos cuerpos se amontonan hasta por docena, aunque en casos más creativos, algunos son colgados en puentes y otros son disueltos en ácido. No estamos hablando de una nueva ficción de narcos de Netflix, sino de Tijuana, considerada una de las regiones más peligrosas de México. Esta ciudad fronteriza se ha convertido en el campo de batalla preferido de los narcotraficantes más sangrientos del territorio mexicano. En este video vamos a contarte por qué razones Tijuana es una de las joyas más codiciadas de la zona. Además conoceremos a los aterradores protagonistas y a sus crímenes, para intentar entender por qué la violencia no se detiene. Bienvenidos a Militarmente. Comencemos.
Un nuevo reporte del proyecto Justice in México de la prestigiosa Universidad de San Diego concluye que la ciudad de Tijuana y sus habitantes han quedado a merced de una guerra entre narcos que se libra calle por calle, tras un vacío de poder provocado por una serie de factores puntuales. No se trata solamente de que las autoridades están sobrepasadas con el nivel de criminalidad que se vive en el territorio, sino que incluso cuando logran detener a algún jefe, eso desemboca en aún más enfrentamientos y más violencia. Por ejemplo, el arresto de los hermanos Arellano Félix y la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, dos hitos que podrían considerarse golpes a la estructura narco de la zona, generaron que otros cárteles vean la oportunidad de tomar el lugar vacante a fuerza de balas y muerte, operación para la que, como podrás ver, están más que debidamente armados. Actualmente en esta ciudad fronteriza con San Diego, California, operan al menos 3 grandes grupos delictivos: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa. Cada uno pelea violentamente por su plaza donde poder operar. En Baja California, no solo las fisuras internas del Cártel de Sinaloa son detonadoras de violencia. El territorio vive también la disputa entre el Cártel de Ensenada, que participa en la pugna al interior del grupo de Sinaloa, y el Cártel de los Arellano Félix o de Tijuana, que se mantiene activo. Sin embargo, la principal amenaza para todos es el Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La llegada de los sicarios del líder del CJNG, un hombre sin escrúpulos que parece haber nacido solamente para engendrar el terror en México, ha cambiado las reglas del juego para siempre. Las fuerzas de seguridad y los propios pobladores consideran preocupante y alarmante el hecho de que estén sucediendo ejecuciones casi todos los días en la ciudad de Tijuana. Hay casos en los que los vecinos denuncian que al abrir la puerta de sus hogares para salir a trabajar, tienen que pasar por encima de cuerpos de delincuentes narcoacribillados. O a veces la violencia sucede a la vista de todos, en un reconocido evento deportivo como el Rally, y es registrado por los ciudadanos con sus celulares. Acá toda la gente tirada, mira. Mira toda la gente que tira acá, mira. Heridos, muertos, heridos, mira. Mira la muchacha, mira, viene herida, pobrecita, mira. Mira que está muerto, está herido. Mira la muchacha. Las estadísticas son alarmantes. La batalla del crimen organizado dejó en el año 2020 un total de más de 2.000 víctimas mortales, mientras que en el primer mes de 2021 ya se habían registrado 223 ejecuciones. Estamos hablando solamente de aquellas muertes que quedan registradas, pero se presume que hay muchas más. Cuando se suceden los sangrientos tiroteos en medio de la noche, los habitantes de Tijuana espían asustados por sus ventanas y declaran que muchos de los cuerpos alcanzados por las balas y ensangrentados son subidos a vehículos por los narcos. Con temor se preguntan si serán criminales o simplemente civiles que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, como constantemente registran las cámaras de seguridad de la ciudad. En las imágenes se alcanza a ver que la víctima estaba en su vehículo. Bajaron las personas de esta camioneta completamente armados. Intentaron someterlo para subirlo a una camioneta, pero antes de eso mejor le dispararon y después se dieron a la fuga. En algún momento decidieron mejor matarlo. La persona alcanza a gatear, se va a gatas herido y allí fue donde murió. Eso en Tijuana. Los asesinatos se suceden de a decenas por día, ya que a lo largo de 24 horas solo en Tijuana suelen reportarse oficialmente un promedio de 10 a 20 ejecuciones. En el año 2021, en una misma jornada,
3 mujeres fueron víctimas letales y una joven de 18 años recibió disparos que la dejaron herida y con secuelas graves que la afectarán de por vida. Estos índices de violencia no solo afectan a las víctimas directas, sino que además el sistema de salud se ve colapsado por los ingresos de heridas de bala o arma blanca, haciendo que otros pacientes de patologías naturales o accidentes no relacionados al mundo criminal mueran por falta de atención. Para poner un ejemplo estadístico, la Cruz Roja Mexicana atendió en el año 2020 a más de 2.000 heridos de bala y más de 400 heridos por arma blanca, todos relacionados con episodios de guerra narco, colapsando las capacidades de este servicio de asistir a otros ciudadanos. Los últimos años han sido los más violentos en la historia de Tijuana. Cuerpos encobijados o incinerados abandonados en las calles, víctimas imperdonables, como una joven estudiante de apenas 22 años, muerta a tiros cuando quedó atrapada en medio de un enfrentamiento. Los muertos se cuentan de a miles en las estadísticas y en esa zona liberada para la guerra narco no parece que vaya a mejorar en los próximos tiempos, más bien lo contrario. La Agencia Estatal de Investigaciones, que emite un reporte a diario, estima que de seguir en esta tendencia, los homicidios diarios en Tijuana podrían llegar a duplicarse o incluso triplicarse. Los vecinos ya no saben cómo seguir adelante con esta angustiante situación y exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Los ataques armados son cotidianos en esta ciudad fronteriza, así como el ataque a la propiedad privada. Es común el incendio o explosión de autos, locales comerciales e incluso casas particulares. Todas están ligadas al enfrentamiento entre las distintas facciones del CJNG, el Cártel de Sinaloa o el Cártel de los Arellano Félix. Estos criminales buscan mandarse mensajes de territorialidad entre sí, mediante el sufrimiento y ataque constante a una comunidad que ya no soporta estos niveles de violencia, como puedes ver en el siguiente testimonio de una vecina. Que se agarren entre ellos y a nosotros que nos dejen acá en tranquilos. Allá que ellos se maten, lo que hagan, lo que quieran, pero pues a la ciudadanía, ¿qué culpa tiene? La mayoría de los abatidos son varones, aunque la cantidad de mujeres fallecidas ha crecido considerablemente en los últimos años. Las autoridades ligan este fenómeno con la creciente participación femenina en la venta y distribución de drogas, lo que como efecto colateral ha dejado una estela de feminicidios disfrazados de ejecuciones del narco, tal como señalan los especialistas. Esto tiene una contracara verdaderamente siniestra, que es por un lado la proliferación de huérfanos de Tijuana por la muerte de estas madres, y por el otro lado, más cruento aún, el asesinato premeditado de niños por parte de los cárteles para aleccionar a las madres y empleadas de otros bandos. Uno de los puntos más calientes de Tijuana es la colonia Sánchez Taboada, la más violenta de la ciudad, que colinda con San Diego, California, dado que es uno de los accesos claves a Estados Unidos. La disputa de los cárteles por estas codiciadas y anheladas rutas inauguró una era sangrienta que se distinguió por la exhibición pública de cadáveres y que evidenció el salvajismo con el que actuaban las mentes criminales. En los últimos años, en base a informes de inteligencia norteamericanos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco lideran la pugna, pero se han sumado escisiones y pandillas que se caracterizan por su violencia extrema. La DEA alerta que el cártel CJNG de El Mencho ha creado un corredor de tráfico de metanfetamina a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, y Tijuana ha sido clave en esa distribución. Por ejemplo, se han descubierto operaciones de la organización en la región del aeropuerto tijuanense, donde las autoridades confiscaron sustancias ilícitas escondidas para el contrabando en botellas de shampoo y productos artesanales. Además, este grupo ha usado a jovencitas que cruzan la frontera varias veces por semana con cargamentos de droga ocultos en vehículos, a quienes el mundo del AMPA las llaman mulitas. A veces las cosas llegan a un extremo aún más inhumano, y estas jóvenes se ven obligadas a contrabandear la droga no escondida en un auto, sino en su propio cuerpo. El reporte señala que el CJNG ha formado una alianza con los líderes que aún quedan del cártel de los Arellano Félix con el fin de expulsar a los sinaloenses. En tanto, miembros del cártel de Sinaloa como los hermanos Arzate García, conocidos con los alias de Aquiles y Rana y afiliados de la célula criminal identificada como Uriarte, pelean a muerte contra los pistoleros de El Mencho en el este de Tijuana.
Estos sanguinarios enfrentamientos contribuyeron a un aumento en la violencia en ciertas áreas de la ciudad, como La Presa, Zona Norte, Los Pinos y especialmente en Sánchez Taboada, dado que sería el supuesto centro de operaciones del CJNG, cosa que explicaría la cantidad de operativos policiales y persecuciones que a diario los vecinos graban con sus teléfonos. Escenas como esta son parte de la cotidianidad de los habitantes de Tijuana. Según más datos de la DEA, retomados por las autoridades locales en el vano intento de comprender y detener esta maniática situación, el CJNG ha decidido enviar grandes cantidades de metanfetamina a Los Ángeles y San José, en California, desde Guadalajara a través de puntos en Tijuana. Este tipo de negociados son los que despiertan la ira de los principales competidores de El Mencho, ya que consideran un atrevimiento sin perdón el hecho de que el cártel de Jalisco Nueva Generación intente arrebatarle el territorio de Tijuana al resto de las agrupaciones, principalmente el cártel de Sinaloa. Esto ha llevado la violencia e inseguridad en estos puntos claves de contrabando a niveles insoportables que sufren tanto civiles como elementos de las fuerzas de seguridad. Para dar otro ejemplo, vamos a ver un video en el que un hombre recibió 6 disparos de pistola 9 milímetros, dejándolo herido de gravedad al borde de la muerte. Se trata de José Alberto Martínez, un policía que fue emboscado cuando salía de su casa como parte de un operativo de venganza. Los enfrentamientos no solo consisten en balaceras que riegan la ciudad de casquillos de fusiles militares de alto calibre, sino que también existen grotescas demostraciones de poder para intentar amedrentar a las facciones enemigas e incluso a las fuerzas armadas que intentan detenerlos. Estas exhibiciones de fuerza, provocadas por un desmedido derramamiento de sangre, son coronadas con la exposición pública de cadáveres colgados de puentes o cuerpos descuartizados. Las imágenes del violento descontrol que se vive día a día en Tijuana llega a los noticieros de todo el mundo. Como ya mencionamos, detrás de tanto horror está la expansión del CJNG, que cada vez gana más territorio, en contraposición a los salvajes intentos del cártel de Sinaloa para mantener su posición. Esto también se refleja en un mayor dominio en California. La gente del Chapo Guzmán lentamente se ve reducida en fuerzas y terreno. Según reportes de la DEA, el cártel de El Mencho ha superado en el tráfico de drogas y otros negocios delictivos al cártel de Sinaloa, convirtiendo al CJNG en una de las agrupaciones criminales más poderosas del mundo. Las consecuencias de esta descarnada guerra parecen salidas de una película de terror. La población tiene que convivir cotidianamente con escenas más parecidas a Breaking Bad que a la vida real. El miércoles 31 de agosto de 2016 por la mañana, una persona camino a su trabajo se encontró la cabeza de un distribuidor de droga cortada a machetazos en medio de la calle. Ese mismo día por la tarde fue asesinada en la vía pública una mujer conocida como la Güera Loca, a quien las autoridades identificaron como una vendedora de crystal meth. En la jornada siguiente, un hombre fue ejecutado de 7 balazos a plena luz del día, y por la noche las autoridades encontraron el cadáver calcinado de una joven desaparecida poco antes. Aunque parezca una pesadilla, estos se han convertido en días típicos en Tijuana. Como puedes ver a continuación, ningún lugar escapa del caos y la destrucción.
Los vecinos no solo viven asustados por las balaceras y cadáveres acribillados en las calles, sino que además hay un condimento siniestro más: el terror psicológico. Los cárteles tienen sometida a la población mediante mecanismos coercitivos tan nefastos como sus negocios. Increíblemente, en muchos casos, los criminales se creen o se hacen pasar como protectores de la gente de la zona. Por ejemplo, un mensaje amenazante con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación fue encontrado en Tijuana buscando demostrar quién manda en ese territorio. Los reportes indicaron que la narcomanta fue hallada en calle Segunda y Cañón K, y en ella se pudo leer el siguiente mensaje: esto es para que sepan que todo lo de esta colonia tiene dueño, por andar robando y pasándose de verga con la gente. Los demás pónganse verga o les va a pasar lo mismo en todas las colonias. El problema con este tipo de acciones por parte de los cárteles es que luego se traducen en narcoenfrentamientos sanguinarios con consecuencias devastadoras para la comunidad. Un caso típico es que luego de una confrontación se localizan los cuerpos desmembrados de algunos criminales, e incluso a veces algunas de las víctimas termina colgada de un puente, sin brazos y sin piernas, solo con el fin de dar un macabro mensaje. Lo más grave de todo es cuando uno de estos cuerpos sin vida resulta ser el de un ciudadano inocente al que los cárteles confunden con otro malviviente como ellos. Aquí podemos ver un escalofriante video que muestra esta típica costumbre narco. Durante la madrugada, 2 personas observaron un bulto colgando del puente. Así que de inmediato dieron aviso a las autoridades correspondientes. A este lugar arribaron elementos policiales y de bomberos para corroborar los hechos, y tras retirar el cuerpo, los policías señalaron que la mujer tendría aparentemente unos 40 años. México atraviesa desde hace más de una década una ola ingobernable de violencia a raíz de los enfrentamientos entre grupos criminales y de la guerra militar emprendida por el Estado contra el narcotráfico. La fronteriza Baja California es uno de los 5 estados donde se concentran la mitad de los asesinatos de todo México, junto con Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Michoacán, justamente los puntos neurálgicos que el narcotráfico necesita para distribuir sus torrenciales cantidades de droga. La barbarie se exhibe en el territorio como si no existiera más ley que la del más fuerte y el más violento. Los viejos cárteles tradicionales ya venían con la tradición de hacer negocios plagados de sanguinario salvajismo, pero la irrupción del CJNG en la escena, así como de otros grupos criminales que se han inspirado en el Mencho y su modus operandi, han regado cadáveres en toda esa ciudad fronteriza que está esperando y rezando hace ya demasiado tiempo que la narcoguerra que baña de sangre su suelo cese de una buena vez y para siempre. Lamentablemente, esto no parece que vaya a pasar pronto. Así concluimos con este desolador video. Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.